Castillo, en un escrito de puño y letra, se ha declarado en huelga de hambre. Él considera que está protestando, es contrario totalmente al proceso que se le viene. Estamos viendo justamente el papel ahí, anunciando que dice, pone en conocimiento de su familia, del pueblo peruano, que inicia esta medida de protesta contra el juicio que se sigue en su contra. Doctor Alaya, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Mávila, por la invitación. Bien, a ver, ¿ha coordinado usted el inicio de la huelga de hambre con el señor Castillo? Mira, Mávila, yo voy todas las semanas a ver al presidente Castillo. Hoy día fui a verlo y él estaba decidido, ¿no?, a iniciar una huelga de hambre, ¿no? ¿Cuál era el propósito de la medida? Es lo que pasa, que él no confía en el sistema de justicia, y menos en el tribunal que lo juzga, porque una jueza, la doctora Norma Carvajal Chávez, en un proceso conexo, ha emitido pronunciamiento. Ella dice que el delito de rebelión es alzarse en armas sin armas, lo cual eso es, digamos, algo irrazonable, porque el tipo penal dice que el delito de rebelión es alzarse en armas, pero ella dice que sí, pero también sin armas. Prácticamente está yendo contra la tipicidad del Código Penal, ¿no? Pero podría presentar un recurso, digamos, sí, si considera que la magistrada adelantó opinión. Exacto. Presentaron un recurso de recusación, pero lo declararon improcedente, ¿no? Entonces, él ve que esta jueza ya dijo que él es culpable y cómo es posible de que la jueza continúe, ¿no? Es, la verdad, algo inaudito. Para mí, la jueza debería dar un paso al costado y solucionar este entuerto que se ha creado, ¿no?, por culpa Pero del al sistema. margen de ello, la actitud de Pedro Castillo desde que inició el juicio oral no ha sido la de alguien consciente de que estaba enfrentándose frente a una sala, el tema del respeto, por ejemplo, simplemente a la propia sala, su comportamiento, ignorando, digamos, dónde se encuentra, y que él apelaba que no tiene la voluntad, que no es de su agrado estar en el lugar, cosas que demostrarían que el señor Castillo no es consciente de la situación que enfrenta. Mira, Mávila, yo te digo una cosa, para que un ser humano llegue a una medida de huelga de hambre, ese ser humano por encima que es nuestro presidente de la República, para ti no, para mí sí, pero es un ser humano. Él se define como presidente en cautiverio. ¿Usted cree lo mismo? Es que yo le digo una cosa, Mávila, mire, el presidente, es una historia ya que lo he dicho miles de veces, no fue vacado correctamente, 103 votos, llegamos a 101, aparte, ahora no solamente lo dicen sus abogados, lo ha dicho este gran jurista Hurtado Pozo, que acá no hay delito de rebelión, inclusive hasta los mismos fujimoristas, los abogados, miren, Nakazaki, que hay más, que dicen que no hay delito de rebelión. Y te digo una cosa, falta solamente leer el artículo 346 del Código Penal, que dice que rebelión es alzarse en armas. Eso de interpretar una teoría jurídica que sí, pero puede ser que no. Pues, la verdad que la ley es clara. El argumento es que el señor Castillo convocó, pero no le hicieron caso. Ese es el punto. Entonces, él había cambiado al comandante general la noche anterior. La Fiscalía ha desarrollado una hipótesis ahora. Es más, se ha encontrado un archivo que correspondería al mensaje que se redactó la noche del 6 de diciembre en una reunión con el señor Torres. Eso es falso porque ese archivo ya es antiguo. No es del día siguiente a las 12 de la noche, como le ha dicho el Ministerio Público. Y eso tengo entendido que mañana lo van a aclarar los abogados de Aníbal Torres. Entonces, ¿Pedro Castillo leyó algo que él había escrito o lo había escrito Aníbal Torres? No, lo que dice el presidente Castillo, y le ha dicho en juicio, es que él leyó el documento porque muchas personas donde él viajaba le pedían el cierre del Congreso. Y no solamente, digamos, no, ¿Él que ahora vemos... escribió ese discurso? Él refiere que sí. Él refiere Exacto, que sí. Es su verdad, Mávila. Yo no he estado en ese momento. Él dice que sí. Con completa ignorancia de Aníbal Torres y de Betsy Chávez. Así es. Pero vayamos un poco más allá. El tipo penal, como te vuelvo a decir, es levantarse en armas y él no se levantó en armas. Y encima dicen que las armas tienen que ser idóneas para someter a la fuerza pública. En este sentido, ya existe una sentencia del mismo juez supremo José Neira en el caso de Antauro Humala, que dice eso, ¿no? Que las armas tienen que ser levantadas y no tienen que ser cualquier arma, tienen que ser idóneas para suprimir, ¿no?, a la fuerza pública. En ese sentido, pero la orden la dio él. Y la policía le dijo que no,
y las Fuerzas Armadas se pronunciaron en contra. Mira, pero la orden está mira, dada. Mávila, con relación al delito de rebelión, en la historia del Perú hay dos casos. El tema de Alberto Fujimori, que Alberto Fujimori hizo parecido a lo que hizo Pedro Castillo, porque leyó un documento, pero él había concertado con las Fuerzas Armadas. Cuando Alberto Fujimori leyó ese documento, en la calle estaban los tanques, estaban tomando los canales de televisión, estaban tomando las universidades. Es que Castillo no concertó con nadie. Y eso... Pero, a ver, ¿a quién se le ocurre entonces escribir ese documento, dar instrucciones en su calidad de presidente de la República y además jefe de las Fuerzas Armadas? Exacto. ¿No? Y que así como el día de hoy... O sea, se puso al margen de la Constitución. Ese es otro tema. ¿Acepta esa? Porque usted ha dicho que para usted es su presidente. Escúcheme. Pero reconoce que alguien que se levanta un día y sorprende a todo el país anunciando el cierre del Congreso y que, en fin... Escucha, mira, yo quiero ser imparcial y siempre trato de serlo. En el tema acá tenemos dos dimensiones, la dimensión penal y la dimensión constitucional. Dentro de la dimensión constitucional cabría, no digo que es el caso, pero ahí estaría, ¿no?, tu razonamiento, una infracción a la Constitución que debió haberse llevado respetando el debido proceso. Pero en el tema penal no existe delito y por lo tanto él nunca debió ser detenido y peor aún, meterlo preso. La verdad de las cosas, y aprovecho este momento para decirlo, Mávila, han metido preso a un inocente para repartirse el país. Eso es lo que ha sucedido. Hoy día gobiernan aquellos que perdieron las elecciones. ¿Quiénes gobiernan el día de hoy? El fujimorismo y los Acuñas. Pero eso lo sabe todo el mundo. El señor Castillo dijo lo que dijo y todos lo vimos. Y yo también lo escuché. Entonces, no me diga qué había que hacer, aplaudirlo y dejarlo que concretara el plan. Es que no confundas, Mávila. Una cosa es el tema constitucional, que se estoy diciendo que ahí podría calzar una infracción a la Constitución. Correcto, pero de cualquier manera hubiera dejado de ser presidente. Yo estoy yendo a la libertad del presidente Pedro Castillo el día de hoy y también estoy yendo al debido proceso. No se respetó el debido proceso en una vacancia express, se necesitaba 103 votos. Se ha metido preso a alguien para repartirse el país. Es que, Mávila, yo te digo una cosa, pero iba a dejar de ser presidente después de lo que leyó, Mávila, doctor, con todo respeto. Mira, era imposible que él se mantuviera en la presidencia luego de lo que dijo. Por eso, mire. Igual la señora Boluarte iba a gobernar. Mávila, en todo hecho hay tres etapas. Las etapas concomitantes, las precedentes y las posteriores. ¿Qué son las precedentes? Son las anteriores. Hay que examinar qué pasó cuando Pedro Castillo asume el poder el día 28 de julio del año 2022 al día 7 de diciembre. En ese interín, ¿qué pasó? Hubo una conspiración constante por este grupo parlamentario que te he mencionado hace un momento. Hubo reuniones en el Hotel Casandina. La señora Dina Boluarte lamentablemente traicionó al presidente Pedro Castillo. Archivaron su denuncia que ella tenía por el Club Apurímac. Compró su banda presidencial y traicionó a todo el mundo. Y por eso yo digo que la señora Dina Boluarte es más traidora que Judas. Pero como dice el dicho, el que hierro mata, hierro muere. La señora recuerda también que desde el Congreso se impulsaron mociones de vacancia en contra de Castillo. Y ninguna obtuvo la votación que se requería. Y hoy día que vivimos el país de las maravillas, hoy día la delincuencia se ha desbordado, el secreto está por todo lado. ¿Cuánta corrupción hay en el gobierno? Y nadie dice nada. Sí lo entiendo. No, pero ¿y quiénes gobiernan actualmente? ¿Quiénes son los ministros? ¿Quiénes son los trabajadores del Parlamento? ¿No son los fujimoristas y los Acuñas? El presidente Pedro Castillo, cuando fue presidente de la República, no dio publicidad a los canales de televisión y él quería cobrar la deuda pública. Panamericana Televisión, que era tu casa, creo que debía más de 26 millones de soles y no ha pagado, hasta donde yo tengo conocimiento. No tengo conocimiento de eso. También te digo una cosa, y también creo que este canal de televisión está igual, pero la señora Boluarte no cobra a nadie. Telefónica del Perú le han perdido una deuda millonaria. Entonces, claro, como la señora Dina Boluarte está regalando el país, todo lo que usted ahora quiere. Todo es maravilloso. Yo puedo dejarlo. No, pero eso es la verdad, Mávila. Correcto. Pero, doctor Alaya, y tiene una cosa y el pueblo lo sabe. Por eso que las encuestas Alaya, dan como ganador al presidente Pedro Castillo. Castillo se suicidó políticamente cuando leyó ese documento. Lo empujaron a hacer eso, Mávila. ¿Quién? Porque el mismo 7 de diciembre llevaron a un señor llamado Salatiel Marrufo al Congreso a decir que Pedro Castillo había recibido dinero, y eso está en las grabaciones que dan la misma Diviat, que dice que ellos dijeron qué es lo que tenían que decir este Salatiel Marrufo para forzar la vacancia del presidente Pedro Castillo. Ese día a Pedro Castillo lo iban a vacar, lo iban a detener a él y a su familia. Eso era lo que iba a pasar ese día. Y él no alcanzaban las firmas. Se alcanzaba. Él leyó el documento y como tú dices una cosa, de repente no, eso fue un error porque
con eso dio la razón para que lo detengan, dio la razón para que lo destituyan y lamentablemente hoy día están en el poder aquellos que perdieron las elecciones. ¿Cuál es la estrategia entonces del señor Castillo de aquí en adelante? Como te dije hace un momento, con todo esto lo que le ha pasado, el presidente Pedro Castillo no cree en la justicia y él se ha sometido a una huelga de hambre que es su derecho constitucional también, y una persona enferma no puede ir a un juicio, porque en todo caso lo que haríamos nosotros mañana mismo, si lo obligan a él estando enfermo, presentaríamos una medida cautelar ante la Comisión de Derechos Humanos y también desde acá llamo la atención a la Cruz Roja a estar atento a qué es lo que sucede el día de mañana. Bueno, entonces la idea es enfermarse para que no pueda asistir a la audiencia. Es una protesta, Mávila, es una protesta. Por eso es una protesta, pero el objetivo radical, ¿cuál es? Que él está haciendo por si su finalmente salud él ha presentado ya vida. Ha recusado a la jueza y finalmente eso no ha tenido el resultado que él esperaba. La estrategia entonces es simplemente enfermarse, protestar muriendo de hambre. No, déjame terminar, y con eso dilatar la idea. proceso. El día de hoy hemos interpuesto un habeas corpus contra el Tribunal Supremo que está juzgando al presidente Pedro Castillo por falta de imparcialidad. La señora, como te dije hace un momento, Norma Carvajal Chávez, ya dijo que el presidente Castillo es culpable al decir que el delito de rebelión se comete alzando armas sin armas. Hasta parece un tema cantinflesco, pero eso es lo que ha dicho y eso está plasmado en la resolución 256 del año 2002 en el fundamento séptimo. Yo he sido jurista, he sido juez y soy una persona leída. Entonces yo también me sorprendo que este razonamiento estén aplicando los jueces. Por eso que digo que tiene que haber un cambio del sistema judicial y el sistema fiscal, ¿no? Porque deben entrar gente competente. Claro, pero bueno, doctor, no nos queda mucho tiempo. Lo que vemos es que no recurre a los mecanismos que puede establecer la recusación, el habeas corpus y la huelga de hambre es un derecho que... Bueno, habrá seguramente otros mecanismos, pero la huelga de hambre claramente cuando además usted subraya que una persona enferma no puede asistir, pareciera ser... Es el derecho que tiene el presidente Pedro Castillo y él lo está haciendo. Nadie le va a negar el derecho a no comer. Él puede decidir no comer, pero claramente es una maniobra para que no se pueda presentar a las audiencias. Y actualmente, una cosa, el INPE ha sacado hace unos minutos un comunicado diciendo que lo van a sancionar al presidente Pedro Castillo por ponerse en una huelga de hambre. O sea, la verdad que es algo absurdo, ¿no? Si es así, bueno, no nos enfrentaremos a un tema legal contra el INPE, ¿no? Bien, doctor Alaya, gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a estar atentos a lo que ocurre entonces el día de mañana con el expresidente.